Z, director de este TODI, y hoy día estoy muy feliz porque vamos a empezar ya con la parte virtual de talleres. El día de hoy vamos a inaugurar esa fase con el taller de Fernanda Crucillat y Adrián Duque sobre housing y sistema inmobiliario, un tema que muchas personas en el circuito han estado pidiendo y que en el circuito hispanohablante aún no está disponible. El TODI por primera vez ha podido traer este taller y estamos muy felices de contar con Fernanda y Adrián como parte del mismo, quienes son parte de nuestro maravilloso equipo de adjudicación. Así que les doy el pie para que puedan iniciar su taller cuando ustedes quieran. Oli, bienvenidas todas las personas a este taller. Pues nada, sí, lo que decía Z es verdad. Veníamos teniendo problemas interesantes y sistémicos sobre cómo se debaten las nociones de housing, sobre qué se tiene que hablar en el sistema inmobiliario, sobre básicamente de qué va este tema. Entonces, este taller no pretende ser un taller supremamente profundo, pero sí pretende abarcar la mayor parte de conceptos que engloba el housing. Entonces vamos a abarcar un montón de cosas que van a ver ahora. Y ya, no sé si antes de que comience con como la idea de lo que vamos a decir, Fer, quisieras decir algo. No, solo eso, va a ser bastante simple, va a estar direccionado a los puntos que probablemente se puedan encontrar en debates. Pues lo otro ya no es pertinente al caso, entonces por eso va a ser periférico. Bueno, entonces, una vez dicho esto, ¿qué vamos a ver hoy? Vale, pues aquí van a tener algunos trucos que les van a ayudar en los debates de casitas, que vamos a ver hoy básicamente qué es el housing y qué involucra, qué comprende el sistema inmobiliario, qué es la gentrificación, cómo se da los problemas asociados, cuál es el problema actual de la crisis de vivienda. Vamos a hablar sobre un tema que es importante en todo el tema de housing, que es la zonificación y planificación urbana. Y finalmente un apartado que es un misceláneo, que es nuevos modos de vida, que va a incorporar muchas tendencias asociadas a todos los problemas que vimos actuales, que desembocaron en las nuevas maneras en que la gente está accediendo a vivienda y en cómo la gente está básicamente viviendo. Entonces, vamos a empezar con qué es el housing y qué involucra. Antes de esto, solo una pequeña acotación. Si alguien tiene una duda, solo levante la manito en el Zoom y de una le respondemos. Igual hay un apartado de preguntas al final del taller, entonces, si algo, pueden dejarlo para el final también. Entonces, ¿qué es housing? Puse entre paréntesis casitas porque me gusta esa manera en la que se refieren algunas personas a estos debates. Lo escuché una vez, por primera vez con Víctor, una vez dijo como, ¿por qué nadie da un debate de casitas? Y yo como, es housing. Eh, el problema fundamental de esto es que no hay una definición formal que englobe esto. Si ustedes buscan en Google Housing, les van a salir anuncios de real estate, les van a salir anuncios incluso de, no sé, de hospedar sitios web. Entonces, es básicamente acoplado a debate. Housing agrupa muchos fenómenos asociados a la vivienda, desde la construcción, planificación y desarrollo de la misma, hasta políticas públicas enfocadas en, por ejemplo, zonificación, migración, acceso a bienes inmuebles. Y básicamente son todos los fenómenos que confluyen al momento de garantizar vivienda o garantizar de cierta manera bienes inmuebles para las personas. Eso quiere decir que en debate se refiere de esta manera a discusiones muy amplias que se pueden abordar desde distintos puntos de choque. Es importante entender, por ejemplo, que la vivienda se la puede abordar desde distintas aristas, como el impacto social que tiene cierto tipo de desarrollo de vivienda, el impacto político, porque vamos a ver más adelante cómo la zonificación y la planificación urbana son políticas públicas y muchas veces están coercionadas por agenda o por intereses privados, pero también el impacto económico que pueden tener el desarrollo de viviendas. Tenemos ejemplos enormes, como lo que está pasando ahorita con el mercado de viviendas en China, cómo se desplomó el mercado de viviendas después del 2018. Por lo tanto, como ven, el impacto de los debates de housing se lo puede ver desde muchas aristas. Lo que vamos a nosotros a hacer ahorita es tratar de cubrir la mayor cantidad de aristas a partir de un montón de subtemas que se derivan de housing. Entonces, ahora que tenemos un poco más claro el terreno de en dónde está el housing, qué son estos tipos de debates, le doy paso a Fer para que comience. Bien, vamos a empezar con la arista más económica de qué implica el housing y es el sistema inmobiliario.
Como mencionó Adrián, housing no solo son casitas, sino que en general el sistema inmobiliario se refiere a inmuebles. Los inmuebles pueden ser propiedades en las que se viven, oficinas, fábricas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es el conjunto de propiedades en las que se realizan distintas actividades. Básicamente, lo que se ve en el sistema y en el mercado inmobiliario son los derechos a estas propiedades, porque eso es algo que también es importante. Estamos hablando de bienes que no se pueden simplemente comprar y adquirir, como llevártelo a tu casa o metértelo al bolsillo. Tienes que comprar los derechos, porque en realidad la tierra per se no es tuya, te la está cediendo un agente que es, por ejemplo, el Estado en la mayoría de los países del mundo. Entonces, la manera en la que esto impacta en el mercado inmobiliario es que hay una serie de características legales que están asociadas a él. Los principales son dos. El primero es que los derechos sobre la propiedad son derechos heterogéneos. No hay solamente una forma en la que las personas pueden apropiarse de algún terreno. Puede haber distintos esquemas, como son el de rentar propiedades, es decir, que tienes un sublease sobre una propiedad y por ende estás viviendo en ella, tienes ciertos derechos a ella, pero no te pertenece. Tienes el esquema de comprar una propiedad por completo. Tienes esquemas que son básicamente mixtos en los que asumes parte de las, o sea, de los pagos de los mortgages que tiene una casa con tal de vivir en ella, si bien no estás con tu nombre como en el lease de la casa. Entonces, eso quiere decir que la manera en la que las distintas personas acceden a las casas, a housing, es distinta dependiendo del estatus socioeconómico en el que se encuentran y el contexto en el que se encuentran. Es distinto cómo puedes acceder a casas en un contexto en el que hay mucha disposición de propiedad y lugares donde vivir, versus en uno en el que de hecho hay muchísima gente y por tanto hay una escasez de casas. Entonces, ahí es importante tener en cuenta cómo es que al depender de la legalidad, también depende de lo que el Estado pueda normar sobre el mercado inmobiliario. Y eso va a la segunda parte, y es que hay una amplia regulación estatal de lo que es el sistema inmobiliario. De nuevo, básicamente porque la vivienda es fundamental para el desarrollo de la vida. Todas las personas necesitan un lugar en donde vivir. Eso quiere decir que si se deja un mercado que sea completamente libre, lo más probable es que surjan abusos, porque estamos viendo que es un mercado al que todos quieren acceder. Cosas como el subir el precio cuando la competencia no dictamina que suceda, son estándares en los mercados que son necesarios para las personas. Por eso el Estado tiene que intervenir no solo en la regulación del mercado de housing, sino también en la proporción de vivienda segura para las personas. Con eso voy al punto ya más metido a cuáles son las características particulares del mercado, y es que es uno bastante interesante, porque es un mercado en el que estamos hablando, como mencioné, de bienes espaciales, o sea, son bienes que son inamovibles, básicamente. No puedes mover una casita de un lugar a otro. O sea, hablando de casas rodantes, como en teoría entran al mercado, pero más o menos porque en realidad son vehículos. Entonces, en la mayoría de casos, en la generalidad, estamos hablando de un mercado de un bien inamovible. Eso trae consigo el hecho de que haya una limitación que implica el comprar una casa, o sea, que es una decisión tan importante, porque estás ahí, como no te puedes mudar simplemente, sino que estás decidiendo un lugar en el que te estás quedando, y por eso es que es como una preocupación tan grande el dónde es que accedes a este sistema inmobiliario, dónde es que vas a vivir, ¿no? Por al menos varios años de tu vida. Y eso me lleva a lo segundo, y es que es un mercado durable. O sea, si bien las casas pueden devaluarse conforme disminuye la calidad de la infraestructura, etcétera, en la mayoría o en la generalidad hay ciertos estándares y regulaciones que se cumplen, y por eso las casas van a quedarse en pie y funcionales por décadas. Entonces, es un bien que te va a rendir por muchísimo tiempo. La importancia de eso es también que se queda en un espacio, en el tiempo, pero su precio igual fluctúa, porque hay factores exógenos que influyen en las casitas. Un ejemplo de eso es la zona, que es algo que vamos a ver cuando hablamos
de gentrificación y por qué es que se dan este tipo de fenómenos, pero el punto es que se van a quedar ahí, por eso también se considera que es una inversión a largo plazo, o sea, la casa te va a durar décadas, se puede durar toda tu vida si es una casa que está hecha bajo regulaciones estándares de construcción. Entonces, por eso es que también es un mercado importante. El tercer punto es que es indivisible, los bienes, o sea, las casas son indivisibles en abstracto, el hecho de que puedas dividir propiedades como rompe un poco con esta idea, pero para la mayoría de expertos las casas son bienes indivisibles. Y lo que pasa es que cuando ya hay una casa construida, si hay regulaciones sobre cómo funciona, no, la propiedad compartida es un esquema muy raro, o sea, fraccionarla completamente. Entonces, por eso decimos que es un bien indivisible, pero de nuevo a nivel de propiedades, sí, eso no aplica, se pueden partir. El otro es que es heterogéneo, como ya se había mencionado, las casas y el precio de las propiedades depende mucho de la zona en la que se encuentran. Eso hace que las personas no tengan acceso, digamos, sofisticado a la información de cuándo una zona va a subir de precio y cuándo una zona va a bajar de precio. Eso hace que nos encontremos un mercado heterogéneo, es decir, un mercado en el que existen distintas condiciones que no están claras ni siquiera para todos los agentes en juego dentro del mercado inmobiliario. O sea, básicamente hay diferencias importantes y son diferencias que ni siquiera como consumidores podemos prevenir del todo en este tipo de mercados. Y eso es problemático justamente por el siguiente punto, y es que la oferta es inelástica. Si bien nos podemos hacer una idea de qué va a pasar en un vecindario en los próximos 10 años con base a pues haber vivido ahí, etcétera, en realidad no sabemos si puede venir como, no sé, una empresa como muy atractiva a ponerse cerca y eso hace que los precios de las casas alrededor de esa empresa suban, como son cosas que no podemos saber. Y el problema en que la oferta sea inelástica es que como es un bien básicamente de primera necesidad, es un bien, todo el mundo necesita vivienda, eso quiere decir que las personas, sin importar de cuánto suba el precio, van a seguir necesitando oferta y demanda inelástica, ¿no? Demanda es que la gente va a seguir necesitando casas incluso cuando el precio sube mucho, y oferta es que pues las propiedades ya están ahí, como no podemos destruir un terreno y que ya no está en la faz de la tierra, como simplemente está ahí, se puede fraccionar, se puede hacer cosas con él, pero la oferta como se mantiene porque están definidos como los límites geográficos de una ciudad, de un país, etcétera. Entonces, por eso decimos que también nos encontramos un mercado de oferta inelástica. Respecto a los costos de transacción, de hecho, es probablemente uno de los mercados más económicamente ineficientes. Tienes que pagar muchísimo para poderte mudar a una casa nueva, eso implica costos de transporte, eso implica costos de como handymans, o sea, como plomería, carpintería, etcétera. Entonces, implica un costo sumamente grande, pero ni siquiera es solo eso, sino que para comprar una casa existen intereses sumamente grandes. Tienes que pagarle como un fee al Estado, tienes que pagar como grandes fees a, depende de cuál sea tu intermediario, como a real estate agents o a ciertas compañías legales. Entonces, es todo un tema. 0 de 10 como si no tienes muchísimo dinero, invertir en el mercado inmobiliario no es fácil. Entonces, pues eso es también por los costos de transacción. Lo siguiente es que es propenso a grandes demoras, y con esto también, o sea, me refería principalmente a que el hecho de que no sea certero, que vaya a incrementar como la demanda de propiedades en una zona particular, implica que el desarrollo de construir las casitas en ese lugar también tarda mucho, porque no es certero que se vayan a vender. Entonces prefieren primero tener como una venta asegurada para construir la casita, como prometiendo vender la casita ya hecha. Entonces básicamente eso quiere decir que puedes pasar años como esperando a que pues las grandes constructoras como desarrollen una zona particular para que sea apta para la vivienda de las personas, apta para habitarla. Entonces, por eso también es un mercado que es difícil, o sea, cuando hay fluctuaciones en la oferta y demanda, no es un mercado que se pueda como fácilmente
acoplar, o sea, generando más producción o no, porque pues tienes que tener la propiedad, tienes que tener la mano de obra y tienes que tener un montón de insumos para poder construir una casa, un edificio, una fábrica, lo que sea. Entonces, por eso es que es un mercado que es propenso también a demoras. Y lo último, y es que es algo particularmente interesante del sistema inmobiliario, y es que no es solo un bien de consumo, es decir, no es solo un lugar en el que las personas pueden vivir bajo distintos esquemas, sea como propietarios, sea como personas que rentan, sino que es un mercado también de inversión. Y eso tiene que ver también con el esquema de que puedas rentar una propiedad. Muchas personas compran propiedades en las que saben que no van a vivir porque representan una potencialidad de negocio. Puedes o como repararlas, o sea, como hacer renovations y venderla por un precio más alto. Eso implica un gane, ergo es una inversión. Puedes simplemente rentarla a lo largo del tiempo y eso también implica que tienes un beneficio económico, entonces es otra forma en la que se convierte en un mercado de inversión. Y en general hay gente que también simplemente acopla propiedades simplemente como no las usa, ni siquiera las tiene en renta, que fue algo que me pareció muy interesante, por la expectativa y especulación de que vaya a subir el costo de la propiedad. O sea, se la quedan ahí en stand-by y cuando ven que el mercado tiende a subir, la venden. Y así también consiguen este beneficio económico que implica que housing es una inversión para el sector privado también. Entonces, con eso pues, podemos pasar al siguiente slide, que es sobre los mercados en particular que implica el housing. Y es justo como había dicho, existe, o sea, podemos ver el housing como un bien de consumo, es decir, un mercado de usuarios que utilizan las casas y viven en ellas, también como un mercado de inversión y finalmente como un mercado promotor, que es el que se encarga de generar vivienda que sea apropiada como para que la gente pueda comprarla, para que la gente pueda vivir en ella. En ese sentido, hay algunos agentes que quería listar antes como de pasar a analizar un poco más estos sectores y es básicamente tenemos usuarios que son quienes viven en las casas, tenemos dueños que son quienes tienen la propiedad de las casas, pueden haber usuarios que también tengan la propiedad, es decir, son usuarios y dueños a la vez, pero hay un esquema que es el de personas que rentan, que implica que son usuarios de la casa, pero no tienen la propiedad de ella, ergo no son dueños. Básicamente son esos tres los que implican el vivir en esas zonas. Los desarrolladores son aquellas empresas que se encargan de construir y de hacer que una zona sea adecuada para que la gente la habite, sea a nivel de empresa o a nivel de casita. Tenemos renovadores, que son básicamente subcontratados usualmente por los desarrolladores que se encargan justamente de lo que hablaba, ¿no? De agarrar una casa que estaba mal hecha y como arreglarla. Ese tipo de personas se llaman renovadores en el sistema inmobiliario y finalmente tienes facilitadores, que es probablemente uno de los agentes más turbios, que son los bancos, justamente los real estate agencies, las oficinas legales, etcétera, básicamente todos estos intermediarios que te facilitan el poder acceder a una propiedad, pero que en ese proceso se llevan bastante rédito de, pues, sí, de vender propiedades y hacer que las propiedades estén al alcance de la población. Ahora sí, pasando a cada uno de los mercados, tenemos pues el mercado de inversión, que ya había mencionado algunos esquemas de inversión. Lo que quiere es ganar dinero, o sea, quiere ganar rédito, quiere que sea rentable el mercado inmobiliario. Tenemos el mercado de usuarios, de nuevo, los que están ahí, y el mercado promotor, que son los que generan esta vivienda, es decir, el mercado del suelo, porque son quienes construyen donde se puede habitar. Y son quienes también consiguen en cierta medida la transformación de las propiedades, o sea, de tener solamente tierra a tener una propiedad que implique un valor agregado como es un edificio. Entonces, en el mercado de inversión tenemos a las personas que justamente dan o pueden dar la oferta para que las personas puedan vivir en casitas, ¿no? O sea, son las personas que adquieren estas propiedades y por ello pueden ofrecer cosas como renta para los usuarios que puedan vivir
en ella. En ese sentido, los usuarios demandan de los inversionistas estas propiedades y poder vivir en estas propiedades. Ahí tenemos como una primera relación como de oferta-demanda. El precio en teoría está dictaminado por la interacción entre cuántos usuarios quieren vivir en lugares y cuántos inversionistas pueden proporcionar como estas propiedades. Entonces, de nuevo, si bien en abstracto eso implica que debería haber un precio justo para las propiedades, en la realidad no es así por el hecho de que haya oferta y demanda inelástica en el mercado inmobiliario. Después, con el mercado promotor, tenemos como justamente que le ofrece a los inversionistas como estas propiedades que van a poder rentar o rematar o revender. Y los inversionistas, de nuevo, como son esta vez quienes demandan el poder adquirir estas propiedades para ganar alguna rentabilidad de ellas. Y finalmente, la relación entre el mercado promotor y el mercado de usuarios es que el mercado promotor también puede directamente interactuar con el mercado de usuarios en el sentido de pues proporcionar esta oferta, estas propiedades como que están libres y que puedan ser como habitadas, y el mercado de usuarios es justamente el que, sí, el que de nuevo como quiere acceder a estas propiedades, ergo las compra. Entonces, de nuevo, ahí tenemos una relación oferta-demanda. Cada agente va a buscar velar por su beneficio económico y al final los agentes con más poder en este mercado son aquellos que ya tienen la propiedad de las tierras porque pues pueden fijar los precios a menos de que hayan regulaciones que no les permitan hacer esto. Entonces, ahí de nuevo entra la importancia de la legalidad como del sistema inmobiliario y las regulaciones del sistema inmobiliario. A grandes rasgos, eso es a lo que se refiere la economía del sistema inmobiliario. Es un mercado que en abstracto funciona como cualquier otro mercado, oferta-demanda, como simplemente gente quiere comprar, gente quiere vender, pero que en la realidad tiene muchas particularidades por el hecho de que estemos hablando de propiedades, es decir, que no sean bienes que solo sean de consumo, sino también de inversión, que sean bienes de oferta y demanda inelástica, es decir, que se pueda forzar situaciones de injusticia respecto a los precios, porque la gente tiene que igual vivir en algún lugar, el hecho de que sean bienes hasta de primera necesidad, toda la gente necesita un lugar en donde vivir, como todo esto genera que puedan haber bastantes problemas en cómo es que se puede acceder o no a el sistema inmobiliario y a los inmuebles, es decir, se puede acceder o no a las propiedades, sea como dueño o sea como rentador. Entonces, con eso pasamos a un primer gran problema que hay, que usualmente, que sí se ha visto en debates. Yo recuerdo el primer debate que José como chair fue, Fabián estaba en la sala y fue sobre gentrificación. Y recuerdo que muchos equipos estaban confundidos con qué era exactamente la gentrificación. Y por eso sé que esta pequeña definición que sale de un paper de la ONU, que es que la gentrificación sucede cuando un proceso de renovación y reconstrucción urbana se acompaña de un flujo de personas de clase media o alta que suele desplazar a los habitantes más pobres de las áreas de intervención. Aquí es importante entender, uno, ¿por qué es que se da este proceso? O sea, ¿por qué la gente empieza a ir a una zona en particular? Y dos, ¿cuáles son las consecuencias que tiene que empieza a haber un influx grande de personas de clase media alta de estos sectores? ¿Y cómo es que eso sí lleva a que se desplace a los individuos que ya están viviendo en esas zonas? Lo primero es, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué la gente empieza a mudarse? O sea, ¿qué tienen de especial esas zonas? Y hay distintas razones por las que eso puede pasar. La primera es un ejemplo que mencionaba antes. Si empiezan a abrirse más puestos de trabajo en torno a una zona en particular, eso implica que vivir en esas zonas es más rentable, porque tienes que trasladarte menos tiempo para llegar al trabajo, porque tienes que gastar menos en combustible, porque implica que hay un mayor desarrollo de la zona, si es que hay como un agente económico importante que existe en esa zona. La manera en la que esto se da es básicamente, si tienes una empresa grande, hay gente que está trabajando en un edificio, mucha gente trabaja en un edificio, eso quiere decir que es una zona en la que hay como consumidores, entonces más tiendas quieren poner sus locales también cerca de ahí,
para poder como beneficiarse del hecho de que haya muchos consumidores cerca. Eso quiere decir que puede haber más mercados, eso puede decir que puede haber más tiendas, etcétera. Entonces, se hace un área más atractiva para la inversión. Entonces, por eso hay mucha gente que se quiere mudar a esas zonas en las que ven potencial de crecimiento y potencial de desarrollo. Entonces, esa es la primera razón. Se abre más trabajo, más personas se mueven. La segunda razón es que en muchos países hay un problema que me imagino que Adrián después mencionará con la planificación urbana, y es que pues, no están bien planeadas las ciudades, como no hubo un pensamiento a la larga de como, oye, tal vez construir pistas de solo un carril en una zona que probablemente sea muy transitada no es una buena idea. Entonces tenemos problemáticas como el tráfico y la falta de transporte público que hacen que no sea viable vivir geográficamente lejos de tu lugar de estudio, tu lugar de trabajo. Esto quiere decir que las personas que viven en los suburbios están tendiendo cada vez más a irse hacia las zonas céntricas si es que está dentro de sus posibilidades. Por eso es que la gentrificación es un fenómeno que principalmente implica el desplazamiento hacia el centro de personas de clase media y alta, es decir, personas que puedan costear el costo, digamos, más elevado de estas propiedades en el momento en el que se vuelve un área más económicamente activa. Entonces, esa es como una segunda razón. Mala planificación urbana implica que tienes que estar cerca del centro de la ciudad o cerca de las zonas como económicamente activas de la ciudad. Una tercera razón es ya es más social, o sea, como es, si se ve que una zona es socialmente bien vista, yo quiero vivir en esa zona, entonces sí hay como algún incremento de popularidad de algún área en particular, algún distrito, alguna comuna, entonces más gente quiere vivir en ella porque representa una elevación de tu estatus, sí, estatus como a nivel, es meramente, o sea, en realidad en ese caso sí, no es estatus socioeconómico, porque son personas que ya tienen la plata, pero es como un estatus que se percibe, ¿no? Como ya es como cómo me muestro. Entonces, vivir en una zona bonita implica que más personas como me ven como significativamente mejor posicionada económicamente. De nuevo, la gente es rara, hace cosas raras, pero es una razón para que se dé esta gentrificación y haya como un incentivo para la mudanza a estas zonas céntricas. Un cuarto punto son las comodidades que pueden traer ciertas zonas, como cuando hay desarrollo industrial en una zona en particular. Eso quiere decir que tiende a haber como un mejor cuidado de las zonas aledañas, mejor limpieza pública, mejor, que sé, como lugares donde dejar tus bicicletas, bebederos de agua, etcétera. Es simplemente comodidades que implican que puedes llevar una mejor vida en torno a esos lugares y saber que vas a tener tus necesidades cubiertas, en especial en países en los que no hay necesariamente los mejores servicios. Entonces, sienta también la inversión privada en estos sectores, entonces son sectores que tienen una mejor proporción en general de servicios, de comodidades, de amenities en general. Entonces, por eso es que hay un incentivo a mudarse a estas zonas. Y por último, puede ser simplemente una fluctuación en el mercado, como el mercado inmobiliario es dinámico, la manera en cómo cambian los precios de las propiedades muchas veces es casi hasta impredecible. Eso quiere decir que si algún sector se ve particularmente bien valorado por el mercado inmobiliario en general, es decir, el costo de las propiedades empieza a subir, eso quiere decir que no necesariamente se va a dar como el causa-efecto de que más gente quiere vivir ahí, por ende la demanda aumenta y por eso el precio aumenta, sino que puede ser al revés, como simplemente el precio aumenta, entonces la gente que vivía ahí ya no puede vivir ahí, se ve desplazada, eso quiere decir que esa zona queda libre para que personas se muden y esas personas tienen que ser personas con un poder adquisitivo que les permita mudarse a estas zonas. Entonces, esa es otra forma en la que se puede dar la gentrificación. De hecho, hay situaciones
si no me equivoco, en el mercado inmobiliario de Detroit, se dio así, que es que el gobierno tenía un interés particular en desplazar a personas de cierta zona geográfica para poder controlar los recursos de esa zona y poder también, creo que querían hacer algo con las tuberías, entonces como tenían que liberar esa zona y decidieron sobrevaluar las propiedades y hacer que las personas que vivían ahí, que eran personas de clase media baja o en generalmente baja, o sea que claramente no podían pagar como una renta elevada o taxes elevados, le subieron el market value, entonces esas personas no podían pagar y las echaron de sus casas, o sea, los mismos gobiernos pueden forzar una situación de gentrificación si es que consideran que va a traer beneficios. Y con eso vamos a los pros y cons de la gentrificación. En la generalidad, ¿sí? En la generalidad, o sea, como los cons claramente, a mi parecer, como outweigh los beneficios, porque los beneficios están como direccionados a clases sociales particulares, entonces tenemos como sí, hay personas que se ven beneficiadas, pero son justo las personas que ya están en una situación de ventaja en comparación, entonces, pues eso, yo no creo que sean como justificables, pero debate, entonces como sí, sí hay beneficios que pueden ser argumentados respecto a la gentrificación. Me acuerdo de nuevo mucho del caso que Fabián trajo, caso extraño, pero que funciona. Entonces, vayamos primero como con los potenciales beneficios y cómo se puede lidiar con un caso en el que pues tienes que defender parcial o completamente la gentrificación. El primer punto es que existe la posibilidad de que el Estado aplique de buena manera políticas redistributivas. Si más gente de un estándar socioeconómico más alto vive en un lugar, eso quiere decir que pagan más impuestos viviendo en ese lugar, o sea, al gobierno, a las municipalidades, básicamente, ¿no? Entonces, las municipalidades pueden después, con ese dinero, hacer lo que quieran. Y lo que quieran debería de ser beneficiar a las personas que se están viendo perjudicadas y desplazadas. Por eso es que está la potencialidad de políticas redistributivas. ¿Cómo funcionan esas políticas? Una manera es simplemente el hecho de que se reinvierta en programas sociales de ayuda a las personas que se están viendo desplazadas. Es decir, el perjuicio hacia esas personas se ve severamente disminuido si estos programas son efectivos. Una segunda manera es argumentando que hay un sector de la clase media baja que igual va a poder conservar la propiedad de la zona en la que viven. Y esas personas se ven beneficiadas por la inversión que implica la gentrificación. Y con eso voy al punto de inversión. Y es, uno, el hecho de que haya como una concentración de personas con un poder adquisitivo elevado en una zona implica que hay mayores mecanismos para que se dé un emprendimiento mayor. Es decir, el hecho de que vengan estas personas que están en potencialidad de emprender de manera propia, es decir, poner negocios pequeños, etcétera, o ni siquiera que puedan simplemente pagar bienes, quiere decir que hay más personas que pueden poner esos emprendimientos, sea una tiendita, etcétera, como si ya estás posicionada en el lugar, si ya vives en ese lugar, puedes encontrar maneras de beneficiarte del hecho de que tus vecinos ahora sean personas de clase media alta. Entonces, ese es un primer punto, el punto del emprendimiento. Respecto a la inversión, existe también un mayor interés o mayor incentivo por parte del Estado a que haya una mayor calidad de vivienda, es decir, encargarse directamente en que las casas sean casas que sean habitables y todo, porque implica que hay más gente que está llegando a un lugar. Si es que hay condiciones precarizadas de vivienda, eso quiere decir que a más gente que haya, más riesgoso es como ciudad, o sea, de hecho sí pueden haber daños estructurales a la vivienda, entonces hay mayores incentivos para que se fijen como, ok, esta zona está bien o no, y usando los impuestos de la población, como invertirlos en la calidad de la vivienda, invertirlos como justamente en que estés como una zona bonita y como habitable. El tercer punto es el punto más importante, a mi parecer, y es el punto de los servicios. Si hay mucha gente que al Estado no le importa, porque son personas de clase media alta, en ciudades como
Sí, en ciudades, en metrópolis muchas veces. Eso implica que son personas que tienen capital político. El Estado siempre atiende a las necesidades de personas que les parezcan importantes a nivel de capital político, sea para que voten por ellos en siguientes elecciones, etcétera. Eso quiere decir que te vas a asegurar de que esa zona sea una zona que pueda ser bien habitada, es decir, que tengas los servicios básicos que necesitas. Eso implica escuelas públicas, eso implica hospitales, eso implica como justamente. Sí, eso implica como servicios básicos, ¿no? Entonces, por un lado, tienes un mayor interés del Estado por proporcionar estos servicios y tiene la capacidad adquisitiva de hacerla porque está cobrando impuestos elevados. Entonces, existe también una presión para que se den estos servicios en estas zonas. Si la gente de clase media baja se puede quedar en estas zonas, eso implica que se ven beneficiados por los servicios públicos que ahora son proporcionados con mayor incentivo por el hecho de que esté entrando más gente a esta zona a vivir. En un segundo punto, como de servicios, simplemente, evidentemente siempre hay inversión privada en servicios, clínicas, escuelas privadas, también son cosas que son atraídas por el hecho de que hay una mayor masa poblacional de clase media alta en esta zona. Entonces, en teoría eso también es bueno porque da la potencialidad de acceder a esos espacios, pero si estamos hablando de personas de clase media baja, como no, don't run that, como no pueden acceder realmente a esos espacios, usualmente son servicios a los que se les infla mucho el valor porque existen personas que pueden costearlo en esa zona. Ahora vamos con los perjuicios. Varios. El primero es el incremento de costos, o sea, justamente el hecho de que se haga más, habíamos hablado de que puede haber una lógica inversa, ya sea sube el costo de la vivienda, ergo gente se ve desplazada y por eso hay gentrificación, pero en la generalidad de los casos hay gentrificación, se vuelve una zona atractiva, ergo más gente se desplaza. La manera en la que esto funciona es porque el costo de la vivienda sube. Si es un mercado que esté determinado porque hay una mayor demanda, o sea, porque se ve como una zona más atractiva, eso quiere decir que va a costar más tu renta, entonces la gente se va a tener que mudar porque ya no puede costearla, eso es lo primero, ¿no? Hay un incremento de costos asociado a la gentrificación. El segundo punto es que hay un incremento de costos también en servicios privados, por lo que mencionaba. Si las empresas ven que hay personas con poder adquisitivo grande que pueden costear servicios más caros, entonces encarecen esos servicios porque son servicios que muchas veces tienen rasgos monopólicos, monopolios naturales, básicamente. O sea, como no puedes tener 8 líneas de luz, como de cableado en la calle, entonces, pues sí, se ve feo, ¿no? Entonces tiene que haber solo una. Usualmente están bien regulados por el Estado, no en la mayoría de países, pero digamos que usualmente están bien regulados. El hecho de que sean así, o sea, que solo puede haber una tubería, un servicio eléctrico, etcétera, implica que pueden elevar sus costos. Entonces, si son privados los que están haciendo esto, sí pueden simplemente elevar los costos de servicios si ven que hay más gente que puede costearlo. Ergo, como eso implica que es más caro vivir en estas zonas en general, no solo el mantener tu propiedad, sino el costo de vida, como el costo de servicios, el costo de acceso a productos, etc. Y en segundo gran punto está relacionado y es el desplazamiento que implica la gentrificación. Y hay un desplazamiento en un primer punto comercial, como si hay mayor inversión privada en esta zona y mayor incentivo a mudarse a estas zonas. Eso quiere decir que estás comprando las propiedades que antes le pertenecían a la bodeguita de la esquina. Eso quiere decir que esa bodega ya no puede funcionar porque ya no puede competir con que le abran un Plaza B o un Bongo, como hasta un Listo, como una tienda de grifo, lo que sea, como al costado, porque son tiendas que tienen mucho mayor acceso a recursos, ergo como pueden solventar sus costos de otras maneras y no necesitan como que haya una inflación mucho mayor en el precio de los bienes que venden, porque de nuevo los venden de otras maneras, pueden adquirir sus productos de manera más barata. Por eso es que hay un desplazamiento también de los pequeños mercados que ya están consolidados en la zona, pero el más importante es el desplazamiento poblacional. Y es que justamente porque se está desplazando a poblaciones que ya de por sí están en la situación de vulnerabilidad porque ya no pueden costear la vivienda, existen muchos problemas interseccionales de esto. Las últimas veces que hemos visto, de hecho la mayoría de veces que hemos visto gran gentrificación, incluyendo en ciudades como Nueva York, en Los Ángeles, en California, etcétera, hay una interseccionalidad con el punto racial.
y es que básicamente se está desplazando a personas pertenecientes no solo a minorías a nivel socioeconómico, sino a minorías raciales. Entonces, existe también un factor de discriminación. Las personas que pueden quedarse en esas zonas de clase media baja no son bien vistas por el resto de las personas que se están mudando hacia esas zonas por los prejuicios ya existentes en la sociedad, ¿no? Entonces, si hay una visión de que sí, como estas personas no permiten el desarrollo como a mayor medida de esa zona porque no ven en su propiedad y no permiten que haya como, yo qué sé, una tienda de ropa en la esquina, entonces hay mayores incentivos para portarse de manera hostil con esas personas dentro de la misma comunidad. Por eso es que hay como una gran interseccionalidad entre la discriminación y la gentrificación, y por eso es que el impacto a la población no es solo un impacto a nivel económico, de ahora tengo que ver dónde voy a vivir, sino que es un impacto también psicológico hacia las personas que se quedan en esa zona y un impacto psicológico hacia las personas que se ven desplazadas. Para muchas personas es el lugar en el que habían vivido toda su vida y ahora tienen que encontrar cómo lidiar con eso pensando, o sea, habiendo pensado que se iban a quedar ahí, ¿no? Entonces, es un gran choque el verse básicamente forzado por las condiciones económicas a desplazarse. Eso es lo que abarca los perjuicios mayores de la gentrificación en la zona. Lo último que vamos a chequear es relacionado a este punto de cómo es que la gente se ve forzada como a migrar y ver qué hace, o sea, dónde va a vivir, es que existe en muchos países, probablemente en la mayoría actualmente por la situación económica global, una crisis de vivienda. ¿Qué es lo que implica una crisis de vivienda? Que la vivienda accesible económicamente, o sea, affordable, básicamente como que sí puedes costearla y vivir en ella sin que te quite un porcentaje tan grande de tu ingreso general, esa vivienda es cada vez más escasa porque los costos están subiendo cada vez más. Eso se da por muchas razones. Una es demográfica, como simplemente si hay más personas, cada vez más personas que se están concentrando en una ciudad particular, eso quiere decir que hay una mayor demanda y la oferta, como ya se había mencionado, es bastante inelástica, o sea, a menos de que hagas, o sea, ok, puedes tumbar una casa y hacer un edificio, pero solo puedes hacer tantos edificios. Una vez se acabó el espacio, simplemente ya no hay donde más vivir, ergo, los costos para acceder a estas viviendas se incrementan cada vez más. Esa es como básicamente una de las razones por las que hay housing insecurity en grandes ciudades, por ejemplo, incluyendo Lima, de hecho. Entonces, sí, esa es como una de las principales razones, pero hay otras que tienen que ver simplemente con el mercado global, y es, si hay una crisis, la gente está en situaciones de incertidumbre respecto a los costos de vivienda, entonces lo que sucede es que se incrementa el costo de la vivienda segura. Es básicamente lo contrario a lo que sucede con una burbuja en el sector inmobiliario, que, o sea, cuando revienta los precios bajan, acá simplemente los precios suben. No voy a hablar de burbujas porque, pues sí, no quiero hablar de la crisis del 2008 ahorita, pero si quieren lo mencioné, si quieren el explique en el taller de Finance, como díganlo y lo agrego, pero sí, básicamente eso, enfocado a la crisis de vivienda. De nuevo, eso se da principalmente en los sectores que son considerados atractivos en los cuales vivir. Por eso, dos de las ciudades que mayores crisis de vivienda han tenido en los últimos años han sido California y Nueva York. O sea, Los Ángeles, California y Nueva York. Pero como estados también en general, California y Nueva York han estado teniendo bastantes problemas de housing. Es por eso que ven en su TikTok como los TikToks de Nueva York de gente viviendo en apartamentos extremadamente chiquitos y que cuestan un montón de dinero, porque simplemente la gente no tiene dónde vivir. Es decir, están ocupados como los puestos de los edificios, tienen que encontrar la manera de hacer más espacio en la ciudad cosmopolita en la que mucha gente quiere vivir, entonces cada vez se hacen más pequeños los inmuebles, o sea, se hacen más subdivisiones para poder albergar a más personas, etcétera, y incluso ahí sigue sin ser suficiente, existen grandes acaparaciones de vivienda por parte de las clases altas, es decir, como la gente tiene como propiedades grandes, pero que están siendo aprovechadas de otras maneras, ¿no? De manera industrial o simplemente
de manera de vivienda como de high rise, ¿no? O sea, buildings, o sea, donde sí te venden un piso completo, pero que es estúpidamente caro, entonces la gente no puede acceder a ellos. Por eso es que tenemos como esa es una de las principales causas de que haya una inseguridad o una crisis en la vivienda, ¿no? La crisis de vivienda implica dos cosas particulares. Que haya acceso reducido implica dos cosas particulares. El primero es la inseguridad a nivel de housing, ¿no? Como la inseguridad a nivel de inmuebles. Y es decir, incluso si puedes acceder a una vivienda, no necesariamente estás accediendo a las mejores condiciones de vivienda. Eso quiere decir que puedes acceder a una que no sea estructuralmente la mejor, que puedes acceder a una vivienda que sea como extremadamente pequeña, como es el caso de Nueva York en la mayoría, una vivienda que no esté equipada con todo lo que se considera necesario para poder vivir en ella. Por ejemplo, otro esquema que es muy popular en los edificios de Nueva York es que los baños sean compartidos, es decir, que no haya en realidad un baño o una cañería dentro de tu propio espacio de vivienda, sino que tengan que ser compartidos. Pero hay lugares en los que ni siquiera hay compartidos, es decir, simplemente no tienes agua, que como, o sea, no tienes running water, no tienes acceso a plomería y no tienes acceso a un adecuado toiletry, o sea, como ni siquiera tienes acceso a un baño adecuado, básicamente porque son cosas que quitan espacio. Entonces, es como en un contexto en el que hay un problema con eso, hay un problema con concentración poblacional, son cosas que se llegan a quitar. Básicamente, eso es lo que quiere decir con el housing insecurity, es como no solo es difícil encontrar dónde vivir, que es el segundo punto, sino que cuando encuentras dónde vivir, no son buenos lugares en los que probablemente te puedas desarrollar plenamente. Por el contrario, son lugares que pueden tener como muchísimos riesgos en general. No cumplen con el CDC, o sea, con el tema de enfermedades. Por ejemplo, no tienen ventilación adecuada, no tienen filtros adecuados para aire. Puede haber cablería que esté expuesta, etcétera. Entonces, todo esto implica riesgos hacia las personas y eso es como un fenómeno que también, o sea, se da por la concentración demográfica. Entonces, pues sí, cuando hablamos de migraciones, se puede mencionar estos problemas como problemas que son, pues sí, que desencadenan esto, entonces pues tienen que haber medidas que prevengan la necesidad de migrar, porque de nuevo a la gente no le gusta solo moverse porque sí, como tiene que haber una razón por la que se ha desplazado. Entonces, pues sí, ese es como uno de los problemas que genera. Eso quiere decir que la calidad de vida de las personas que están llegando a las ciudades no es la mejor, la calidad de vida de las personas que viven en las ciudades y que no están como en un estándar socioeconómico de clase media alta tampoco es la mejor. Eso es lo que implica una crisis de la vivienda. Lo segundo es ya la situación más precaria y es simplemente no tener dónde vivir, homelessness. ¿Hay un deber del Estado de lidiar con esto? Sí, la mayoría de estados igual no lo hacen. Entonces, acá es donde tenemos problemas, ¿no? O sea, tenemos personas que simplemente no tienen dónde vivir y que, o sea, que deberían de ser atendidas por un Estado. Incluso en países en los que hay homeless shelters, como en Estados Unidos, en Nueva York, por ejemplo, hay varios, como la cantidad de personas que necesitan de estos shelters es mucho mayor a la capacidad que tienen estos shelters de albergar personas. Entonces, ahí de nuevo se genera un problema grande en que las condiciones de vida no son adecuadas. Simplemente hay personas que están viviendo en la calle y que están teniendo que encontrar cómo lidian con eso, es decir, pudiendo dormir en ciertas aceras, en bancos de parques, etcétera, y la manera en la que el Estado lidia con eso en pues el contexto actual. En Nueva York, por ejemplo, me acuerdo de una medida que me parecía como horrible, es en vez de hacer más homeless shelters, limitar la posibilidad de que las personas que no tengan casas duerman en las bancas, como poniendo el tubito en medio en el que apoyas el brazo para que no te puedas echar a través de la banca sin que sea como extremadamente incómodo. Entonces, ahí también hay un problema como en cómo se lidia con estas problemáticas, porque se quiere lidiar como como hay razones estructurales para las ciudades, para que no sea atractivo, como que haya
gente sin casa, porque viviendo en la calle, porque implica una ineficiencia a nivel de imagen por parte de los municipios, porque implica también un no cumplimiento como de los derechos de la población, etcétera, pero su solución es simplemente que la gente no los vea en vez de que, o sea, que estas personas sí accedan a una vivienda adecuada. Entonces ahí vemos como un gran problema en cómo funcionan los estados en la actualidad respecto a las crisis de vivienda. Igual, de nuevo, no son todos. Hay países que sí tienen una muy buena política respecto a áreas comunales en donde vivir, en shelters, en refugios, etcétera, y que también tienen cocinas comunes, que quiere decir que estas personas, como tienen lugares en los que pueden vivir de manera adecuada, o sea, tienen lugares en los que pueden calentar comida, tienen lugares que tienen proporción de comida, etcétera, pero en la generalidad, en especial en los países en vías de desarrollo, como esto no existe y la gente simplemente tiene que ver cómo hace. Otro esquema de buscar cómo lidiar con estas situaciones son las ocupaciones de zonas que no están siendo utilizadas, por más de que sean de propiedad privada, como existen esquemas como, en inglés se dice squatters, no me acuerdo, asentamientos básicamente, o sea, como que las personas pueden asentarse y permanecer ahí por una cantidad de tiempo particular y después de esa cantidad de tiempo a los ojos del Estado tienen algunos derechos sobre esa propiedad, pero no tienen exactamente la propiedad de la zona, porque esa propiedad le pertenecía a alguien. Entonces, sigue siendo un esquema un poco extraño y que no le da derechos plenos a las personas que simplemente buscan dónde poder desarrollarse. Y de hecho, hay otra problemática con estos asentamientos y es el hecho de que de nuevo tenemos viviendas precarizadas que no son de la calidad que deberían de ser y tampoco hay como una ayuda por parte del Estado para relocalizar a estas personas a zonas que vayan a ser adecuadas. Una de las maneras en las que esto se está materializando de peor manera en Lima es con el aumento de los caudales de los ríos, como el río Cañete. Eso quiere decir que muchos asentamientos humanos se van a ver perjudicados, es decir, van a haber derrumbes, deslizamientos, huaicos, van a haber inundaciones, pero estas personas, cuando el Estado simplemente les dice vayan a vivir a otros lados, preguntan ¿a dónde? Y no hay una respuesta, porque evidentemente el Estado en realidad no está como muy preocupado en relocalizarlas, simplemente como está queriendo evitar como un problema de imagen a mis ojos cínicos, pero bueno, digamos que si le interesa a la población, igual no está como generando mecanismos adecuados para lidiar con estas problemáticas. Y sí, este es como el segundo esquema como de qué pasa con el homelessness y con eso pues ya de acabar como los puntos que quería tocar. De nuevo, si quieren que hable de la crisis del 2008, lo ponen y lo pongo en mi taller de finance y con eso le doy pase a Adrián y yo me retiro. Cualquier cosa pues me la hacen saber. Voy a recoger a Fabián. Me retiro por culpa de Fabián. Si quieren escribirle como mensajes enojados, stickers, escríbanle y pónganle como stickers sin contextos enojones que voy al aeropuerto. Y eso, muchas gracias. Y pues eso, Adrián, todo tuyo. Yo voy ahora. Bueno, primero culpo también a Fabián porque el taller iba a ser un poco más compartido y teníamos otra distribución, pero Fabián impuso que Fernanda la vaya a recoger al aeropuerto, así que nos vimos forzados a moverlo. Que llegue nuestro hate a nivel social, todo el tema de la gentrificación y la crisis de vivienda. Vamos a abordar un tema que tiene un poco más que ver en términos de políticas públicas, que son la zonificación y la planificación urbana. Son dos conceptos importantes al momento de hablar de housing y al momento de hablar del sistema financiero, perdón, inmobiliario, principalmente porque son conceptos que bien aplicados deberían ofrecer mejores condiciones de vivienda a las personas, pero en la manera en la que se están aplicando actualmente ofrecen condiciones un poco más precarias. Entendamos primero a qué nos referimos con la zonificación. La zonificación es un concepto básicamente de grandes ciudades que hace referencia a específicas leyes que se hacen para controlar la propiedad privada y que se puede construir en ella. Esto comenzó como una solución para poder distanciar zonas industriales de zonas residenciales. El problema al momento del boom industrial
fue que los trabajadores vivían al lado de las fábricas que contaminaban o que generaban desechos que a la larga entorpecía los procesos de vida o la salud de estas personas. Por lo tanto, el gobierno, el ente encargado de ejecutar política pública dijo, hey, ¿por qué no comenzamos a designar cierto tipo de zonas de un terreno para cosas particulares? Como, hey, hay una zona industrial, hay una zona residencial, hay una zona comercial, hay una zona de protección medioambiental y así en particular. En abstracto, esta idea suena muy bien, porque lo que buscaba en esencia es determinar cierto tipo de zonas en base a su capacidad productiva o agruparlas en base a particularidades, ¿no es cierto? Entonces teníamos zonas, por ejemplo, que agrupan entes industriales, o zonas donde se abocan solo comercios, o zonas en donde solo se permite desarrollo de vivienda. El problema fundamental de la zonificación y al momento en el que se está ejecutando así es el más claro ejemplo de las ciudades estadounidenses. La mayor parte del desarrollo urbano estadounidense está extremadamente zonificado. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes van a Nueva York, probablemente el epicentro de la ciudad sea una zona exclusivamente comercial para apartamentos lujosos, para solo negocios. La Quinta Avenida probablemente casi nadie viva ahí. Por el contrario, las zonas residenciales se encuentran en zonas completamente alejadas. Por ejemplo, los suburbios de las ciudades gringas, en su mayoría, son casas y casas y casas y grupos gigantescos de 20, 30, 40 kilómetros de puras casas. Esto en abstracto podría sonar bien, pero el problema que deviene de todo esto, que lo vamos a ver un poco más adelante, es que muchas veces la zonificación es una de las causas principales de, por ejemplo, generar crisis de vivienda, pero también de generar el libre acceso o la libre determinación de las personas a qué hacer con sus propiedades privadas. Y es lo que pasa cuando yo tengo un terreno en una zona que es exclusivamente residencial, o fue zonificada de manera residencial. Yo no puedo ejecutar un negocio ahí, yo no puedo cultivar ahí, yo no puedo ejecutar lo que a mí me dé la gana y probablemente esto va muy de la mano, la zonificación también va de la mano con restricciones particulares. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, que en esta zona solo se pueden permitir casas de hasta 5 pisos, en esta zona solo se permiten apartamentos y así. Eso lo que hace es restringir la capacidad en la que podemos ejecutar proyectos inmobiliarios y proyectos de vivienda, restringiendo aún más lo que básicamente las personas pueden hacer. Esto se ve básicamente como un problema grande en ciudades estadounidenses, cuando, por ejemplo, para ir al supermercado tienes que tener carro. Una persona de escasos recursos en un suburbio gringo, para ir al supermercado, para ir a la escuela, tiene que caminar más de 4 horas, incapacidad de tener cosas. Este es uno de los del proceso de zonificación, de definir zonas particulares. Pero entonces, ¿cómo se combate o cómo buscamos amainar este tipo de problemas? Porque además la zonificación sí que tiene cosas buenas, porque agrupa ciertas particularidades del mismo ente que puede hacer que el gobierno controle mejor ciertas cosas o que puede ejecutar de mejor manera ciertas políticas públicas. Aquí viene el segundo concepto que es realmente importante cuando hablamos de desarrollo de vivienda y desarrollo urbano, es la planificación urbana. Bueno, y la planificación urbana no es nada más que un proceso enfocado en políticas públicas. Busca determinar la manera en la que las ciudades se desarrollan, ¿no es cierto? En abstracto, lo que es priorizar el bienestar, acceso a servicios, disfrute y calidad de vida de las personas. Esto con el objetivo de que de calles confusos, tiene estándares. En lo que busca es inventar un problema más grande que ciudades al momento de ejecutar sus inmobiliarios. De esa misma manera, ¿no? Ya, por alguna razón decidieron dejar de servir, pero bueno. De esa misma manera, lo que pasa en particular es que la planificación urbana muchas veces no se ejecuta de manera correcta. Muchos ejemplos, y esto se puede ver abiertamente en Latinoamérica, como por ejemplo, ejemplos como Quito, como Guayaquil, como Lima, donde el desarrollo urbano está muy atado
a la cantidad demográfica de gente que comienza a llegar al ente urbano. Esto que hace que básicamente el gobierno o el ente encargado tenga que tratar de generar mecanismos de planificación urbana urgente. Sin embargo, muchas veces esto no es eficiente y por eso vemos ciudades básicamente que han tenido mecanismos de planificación urbana exitosos a pocos rasgos. Por ejemplo, hay ciertas zonas de Bogotá que son muy planificadas. La zona que literalmente va al aeropuerto y toda esa carretera es una zona con gran planificación urbana porque prioriza espacios de bicicletas, porque prioriza negocios, porque prioriza el acceso de bienes a las personas. Pero si te mueves 50 calles, no tanto, 5 calles al norte, ya tienes una planificación urbana deficiente. Y este es un problema que aqueja a la mayor parte de ciudades que buscan el desarrollo urbano, que son principalmente estas ciudades emergentes, que están recibiendo gran demografía, gran ingreso demográfico y que no están en la capacidad de lidiar con esto. Pero ¿cómo es que estos dos conceptos juegan el papel importante, ¿no es cierto? La zonificación y la planificación urbana deberían ir de la mano. Sin embargo, muchas veces se descuida el uno o el otro por pugnas o intereses económicos. ¿Cómo se ve esto en particular? Imagínense cómo las presiones políticas o las presiones económicas que pueden ejercer grupos de poder para que una zona sea determinada única y exclusivamente comercial, siendo que todos los residentes de esta se vean desplazados de ahí. O la presión que pueden hacer constructoras gigantescas, ya sea en Ecuador, en Quito, en China o en cualquier lugar, lo que buscan es priorizar, no sé, el desarrollo de apartamentos de lujo, el desarrollo de torres y rascacielos, en lugar, por ejemplo, de brindar cierto tipo de vivienda accesible. Eso, lejos del gobierno, puede sonar muy atractivo, por lo tanto, ejercen dinámicas de zonificación enfocadas en que estos poderosos puedan estar mejor, o ejercen dinámicas de planificación urbana, en donde solo se beneficia ciertas áreas de la población. Una vez dicho esto, en abstracto y cuando las dos funcionan juntas, se ven mecanismos de planificación urbana muy buenos. Muchos ejemplos son ciudades europeas que en su mayoría tienen zonas residenciales, pero que están compaginadas con permisos de funcionamientos de locales comerciales que permiten que la gente tenga al alcance, por ejemplo, los bienes, los servicios, el disfrute. Muchas veces, y está muy en auge este término de las ciudades, multiple cities, que es en teoría de planificación urbana, para que una ciudad sea eficiente, los ciudadanos deberían tener un radio de 15 minutos a la redonda caminando, todos los servicios que puedan necesitar. Quiere decir supermercado, acceso de agua, acceso de luz, gimnasio, disfrute. Ese es básicamente el paradigma que es lo que buscan replicar muchas ciudades. Estas en su mayoría están teniendo éxitos en muchas zonas como de la Comunidad Europea, pero en su mayoría el problema fundamental de la zonificación y la planificación urbana es que muchas veces van en caminos distintos y muchas veces ejecutan políticas públicas diferentes. Sin embargo, incluso cuando los gobiernos tienen un buen incentivo para ejecutar las cosas, hay casos en donde literalmente se le toma y tengo dos ejemplos particulares. Hablemos de planificación urbana que fue enfocada en grupos vulnerables, pero que salió de la PUL. ¿Por qué es esto? Breve acotación antes. Muchas veces la planificación urbana se hace con el objetivo de obtener algún rédito a partir del gobierno. ¿Qué quiere decir esto? La planificación urbana que se ejecutó, por ejemplo, en Río de Janeiro, previo a los Juegos Olímpicos y al Mundial, fue planificación con el objetivo de que hacer que la ciudad sea mucho más amigable con el turista y desplazar de cierta manera a ciertos grupos. Entonces, muchas veces las políticas de planificación urbana tienen un enfoque o tienen una prioridad en personas de clase media alta, porque lo que ellos sí buscan es bienestar, es, no sé, tranquilidad, es tener un gimnasio cerca, es tener plantitas, mientras que probablemente la gente en condición de vulnerabilidad tenga necesidades más urgentes que eso, que únicamente que le provean vivienda sea positivo. Entonces, hay un ejemplo particular que muestra por qué la planificación urbana tiene que ser bien ejecutada principalmente con estas personas vulnerables. Fuerte Apache es un barrio en Argentina donde se crió Carlitos Tevez, uno de los mejores delanteros de argentinos, pero más allá de eso, Fuerte Apache nació como una solución del gobierno de transición para brindar vivienda a las personas homeless o a personas de barrios marginales que hacían que las personas que vengan al Mundial de Argentina 78 vean como que Buenos Aires es horrible. Entonces, ellos dijeron, hey, generemos un proyecto de planificación urbana en donde podamos hacer
un montón de apartamentos o un montón de torres en donde meter a todas las personas de estos barrios marginales que hacen que nuestra ciudad de Buenos Aires no sea tan atractiva para las personas que vienen al Mundial del 71. En abstracto suena bien, porque la gente vulnerable iba a tener su casita y pues el gobierno iba a verse bien ante las personas. Lo que pasó fue que la planificación urbana de este lugar no estuvo diseñada para que ésta sea sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Que fue una planificación única y exclusivamente con el objetivo de meter a todas las personas ahí. Eso hizo que a la redonda no haya acceso a servicios. Eso hizo que el trabajo esté excesivamente lejos. Eso hizo, además, que se concentren ciertos grupos delictivos de la ciudad en un mismo sitio. A la larga, Fuerte Apache se convirtió en uno de los barrios más peligrosos de Buenos Aires y con peor desarrollo urbano, porque después comenzaron a generar construcciones ilegales, porque después comenzaron a haber ampliaciones, porque el número no daba abasto. Y eso hizo no solo que se generen problemáticas asociadas a crimen, sino también a hacinamiento, pero además que esto se vuelva como un barrio olvidado por el gobierno. Fue como nosotros ya cumplimos ahí dándoles sus casas, no queremos darles nada más. Entonces, ahí podemos ver un ejemplo de planificación urbana donde evidentemente la ejecución deja mucho, mucho que decir. Pero entonces, con respecto a la zonificación, los ejemplos más claros acá de zonificación son que muchas veces la zonificación está enfocada únicamente en objetivos y no en el disfrute y bienestar de las personas. Esto se puede ver en los complejos gigantescos de apartamentos que hay en ciudades de China. O, por ejemplo, que cada vez más están emergiendo ciudades satélites a las urbes más grandes. Cada vez tenemos más ciudades satélites en Sao Paulo, cada vez tenemos más ciudades satélites cerca de las urbes chinas, que a partir de mecanismos de zonificación decidieron que ese es el mejor lugar para que vivan las personas, generando muchos problemas asociados. Incluso si las personas viven bien, lo que genera es problemas con respecto al tráfico, problemas con respecto al desarrollo urbano, problemas con respecto a la población flotante que tiene la ciudad. Entonces, eso genera muchos agravios al verdadero modus vivendi de las personas. Entonces, una vez que entendemos los conceptos y por qué en particular están teniendo ciertos problemas actualmente, y que hay que resaltar varios ejemplos de planificación urbana que han sido exitosos, como por ejemplo la ciudad de La Plata en Argentina es un ejemplo de planificación urbana muy exitoso, porque no solo combina zonificación eficiente de ubicación de locales comerciales agrupados, sino también ubicación de viviendas en un margen muy apto para que las personas vivan de manera correcta. Pero además tiene mecanismos de control para el crecimiento. Ahora, el problema fundamental y el que probablemente hay que resolver en este tipo de emociones o en este tipo de debates es cómo manejar el flujo gigantesco de demografía que viene hacia las ciudades, y eso pues vamos a ver un poquito más adelante con respecto a los procesos de migración y cómo afectan a la vivienda. Sin embargo, lo que más quiero enfatizar aquí es, ya topamos temas económicos y sociales y que esto es la manera en la que a nivel de política pública se ejecuta muchas veces el desarrollo de vivienda y el desarrollo inmobiliario en las ciudades. Al igual que Fer, tengo un compare de zonificación de potenciales beneficios y potenciales perjuicios. Y yo sí estoy de acuerdo también con lo que hizo Fer en la gentrificación es difícil exponer algo positivo, pues de la misma manera acá la zonificación es probablemente que traiga muchas cosas negativas, sin embargo, debate, entonces es importante entender también los beneficios particulares. Abordemos los beneficios de que pueda aportar una zonificación o una zonificación eficiente. Creo que el primero es con respecto a la separación eficiente de espacios productivos. Uno de los problemas más grandes es que si, por ejemplo, hay una pregunta en el chat. Ahora, es mejor resolverlo para... Listo, Mau. Podemos verlo más bien al final, justo en el tema de nuevos modos de vida. Con respecto a los potenciales beneficios de la zonificación, está con respecto a la separación eficiente de espacios productivos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo agrupo a todas las fábricas textiles en un sector, si yo agrupo a todos los ganaderos en otro sector, si yo agrupo a todas las personas de cierto tipo o cierto estrato, cierta clase social en otro sector, es más fácil para mí poder ejecutar cierto tipo de políticas públicas en particular. ¿Qué quiere decir? Que si las industrias necesitan flujo de corriente de voltaje mucho mayor porque sus máquinas consumen mucha electricidad,
puedo ofrecerles esos servicios sin la necesidad de tener que ofrecer el servicio a toda la ciudad. Si, por ejemplo, se necesita un arreglo de aceras o ofrecer cierto tipo de acceso de escuelas en un sector particular, lo puedo hacer y puedo ejecutar de manera más fácil las necesidades de esas poblaciones en particular. En segundo, con respecto al desarrollo urbano más controlado y predecible. ¿Qué quiere esto? Que cuando yo tengo zonas, por así decirlo, se puede tener un desarrollo urbano más controlado. ¿Por qué? Porque yo sé que voy a destinar todo esto para construcción de vivienda. Quiere decir que nadie puede construir en la zona B, que nadie puede, no sé, agrandar sus pisos en ese tipo de zonas. Por lo tanto, el control recae mucho más en entes públicos. Eso quiere decir que probablemente el desarrollo urbano que nosotros estamos consiguiendo pueda ser un poco más predecible. Y eso es positivo principalmente si nosotros queremos resolver los problemas de demografía. Ahora, esto va asociado también con un punto negativo que lo vamos a abordar después, que es que probablemente esto esté centralizado en esferas de poder, ¿no es cierto? En esferas de poder político o en esferas de poder económico, sean quienes deciden a priori qué tipo de zonas se van a implementar. Tercero, hay una planificación de política pública enfocada. Creo que esto va de la mano de la separación eficiente de espacios productivos, y es que muchas veces cuando sabemos en dónde están las cosas, es más fácil enfocar de cierto grado la política pública, ¿no es cierto? Es más fácil que los alcaldes, que los gobernadores, que la persona a cargo del desarrollo urbano de una ciudad pueda enfocar la política pública de mejor manera en estos lugares. Pero además, esto genera un mercado inmobiliario mucho más controlado. ¿Por qué? Porque ahora hay permisos mayores para poder construir un edificio. Ya no todo el mundo puede, por ejemplo, destruir o cargarse de un hábitat silvestre porque quiere hacer un complejo de apartamentos. Ese tipo de cosas lo que brinda es un mercado inmobiliario más controlado, pero no solo eso, sino generando mayor grados de protección en ciertas áreas. Hay un ejemplo muy claro, este ejemplo me contó Juanita, de hecho en un taller similar, que la razón de la Universidad del Rosario tiene un terreno a las afueras de la ciudad en donde se supone que iban a hacer un campus enorme. Resulta que acontece, como en los TikToks, ese terreno tenía una protección por zonificación en donde ese terreno tenía cierto estatus de protección ambiental o solo se podía desarrollar hasta 2 pisos. No recuerdo exactamente, pero eso entorpeció el desarrollo de un nuevo campus de la Universidad del Rosario, pero además lo que hizo positivamente fue proteger un área que de otra manera hubiera sido destruida. Entonces, ahí es cuando tenemos un mercado inmobiliario mucho más controlado que probablemente sea mucho mejor para desarrollar cierto tipo de proyectos. Ahora, vamos con los perjuicios, porque hay un huevo de perjuicios y creo que todos los beneficios que yo les dije en debate es fácil girarlos. ¿Qué perjuicios implica el fenómeno de la zonificación? Primero, la limitación al libre del desarrollo de las personas y elección de vivienda. ¿Qué quiere decir esto? En Latinoamérica es muy común, por ejemplo, que una familia de 4 vive en una casita de 1 piso y que nace un nieto y diga, voy a construir un segundo piso para que mi nieto viva ahí. Eso pasa en muchas ciudades, pasa en Quito, pasa en Lima, pasa en muchos lugares de Latinoamérica principalmente. Sin embargo, cuando tienes zonificación, esto probablemente no sea posible. ¿Qué pasa cuando ustedes van en los barrios de los suburbios de los gringos? Muy probablemente vean que la mayoría de casas tengan 2 pisos y punto, que no haya capacidad de ampliación o que si quieres conseguir ampliación y permisos de ampliación sea completamente difícil. Esto lo que hace es, uno, limitar tu libre desarrollo de las personas. Ya no pueden ejecutar su libre desarrollo de yo quiero vivir así, yo quiero hacerme otro pisito, yo quiero cultivar algo, pero además limita muchas veces la elección de vida de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy una persona que preferiría vivir en el hipercentro de la ciudad, ya no puedo, porque probablemente obtener un apartamento ahí o una casa ahí sea imposible porque simplemente hay regulaciones. Pero además lo que puede pasar muy fácilmente es que yo haya vivido toda mi vida ahí y de la nada esta zona se vuelve completamente industrial y me vea obligado a desplazarme. Esto va un poquito de la mano con la gentrificación, pero esta no depende necesariamente de clases medias altas desplazando a personas o porque el precio encareció, sino porque zonas en particulares se están volviendo de un sitio particular y la política pública las determina de esa manera. Eso hace que la elección de vivienda de muchas personas se vea cuestionada, pero además que el desplazamiento de estas personas sea muy afectado. Por ejemplo, esto pasa principalmente en grandes urbes, cuando comienzan a haber zonas industriales grandes. En Quito pasa mucho, en la parte norte de la ciudad, hubo un desarrollo industrial enorme. Lo que hizo fue que el gobierno decretara que sí iba a ser el único parque industrial de la ciudad.
Esto generó que todas las viviendas aledañas se vean en la obligación de o convertirse en fábricas o venderse o moverse. Y no había más. Entonces, el proceso de desplazamiento puede agravarse a partir de zonificaciones particulares. Pero ojo, yo diría como la zonificación es algo estándar y listo. Muchas veces sí, pero muchas veces depende de las políticas que ejecutan los gobiernos y depende de las necesidades cambiantes. Eso quiere decir que pone en riesgo la estabilidad de la elección de vivienda de las personas. El segundo perjuicio va de la mano del aumento de costo de vida y desplazamiento de personas vulnerables. Creo que esto va muy de la mano con el primer punto, pero muchas veces cuando se establecen zonas de vivienda, es probable que los costos de estas comiencen a subir. ¿Qué quiere decir esto? Si ahora yo vivo en una zona X y por decretos o políticas públicas se zonificó esto como una zona comercial o como zona de desarrollo económico, probablemente comience a percibir el proceso de la gentrificación. Como ven, la zonificación puede ser un precursor de la gentrificación en el término de aumentar costos de vida o desplazamiento de personas vulnerables. Pero además, esto es feo, pero muchas veces es la manera en la que ejecutan la política pública los gobiernos, y es en términos de las personas vulnerables. Muy pocas veces, al momento de zonificar una ciudad, se consideran las necesidades de estas mismas. Entonces, incluso cuando se hace, probablemente estas se vean abocadas a sitios marginales, a periferias, y eso hace que el desarrollo de estas mismas se vea muy, muy sugestionado. Tercero, va con respecto a la lejanía y barreras de acceso a servicios. Este es el problema más grande que enfrentan las personas vulnerables en Estados Unidos, y es, si tú no tienes un carro en Estados Unidos, estás jodido. A menos que vivas en New York y puedas tener un sistema medianamente eficiente de transporte. Si vives en Chicago y vives en las afueras de Chicago, estás jodido si no tienes un auto. Porque básicamente lo que genera la zonificación es que el acceso a bienes esté completamente separado y yo no pueda ir a la tiendita de la esquina de mi barrio porque tengo que caminar 45 minutos. Entonces, eso lo que hace es, uno, limitar que ciertas personas sí pueden acceder a qué ciertos servicios, pero dos, hacer que básicamente se generen una idea de ciudadanos de distinto orden. Ciudadano que sí tiene carro puede moverse y ciudadano que no tiene carro tiene que buscarla como se hace. Y tercero, es de generar una limitación al mercado y al desarrollo del mercado. Esto es como un flip al argumento a favor de cada inmobiliario más controlado. ¿Y por qué es esto? Porque muchas veces esto lo que genera es limitaciones de rayos. Ya no puedo construir rascacielos enormes, ya rayos, ya no puedo hacer mi huerta y vender en la puerta de mi casa. Entonces, el mercado desbalances económicos, pueden generar retrocesos o pueden generar básicamente que las personas que quieren ponerse su emprendimiento en su casa no lo pueden hacer porque es una zona con esas restricciones en particular. Ese es como un check and balance de los beneficios y perjuicios que están asociados a la zonificación. Antes de seguir con respecto al último punto de nuevos modos de vida o nuevos modos de vivienda, quiero discutir un poquito esto que me dice Mau, que es ahondar un poquito en lo que es la población flotante y las ciudades satélite. Lo que está pasando en muchas urbes que están comenzando a obtener un ingreso demográfico significativo, como por ejemplo Pekín, como ejemplo Solo, como por ejemplo Río de Janeiro, y sin irnos más lejos, Quito o Bogotá, es que eso es lo que está generando es que en las cercanías de la ciudad se genera algo que se conoce como ciudad satélite. Una ciudad satélite es una ciudad que se desarrolla en base a la necesidad de las personas de ir a otra ciudad. ¿Cómo se ve esto graficado? Es muy sencillo. En Bogotá hay 10 millones de personas y entonces las plazas de trabajo de esta ciudad son bastantes. Sin embargo, cerca de Bogotá hay muchas ciudades, como por ejemplo Funza, como por ejemplo Madrid y tal, y eso hace que estas ciudades satélite comiencen a desarrollarse, pero haciendo que exista un fenómeno en particular que se llama población flotante. ¿Qué quiere decir esto? En Bogotá probablemente vivan 10 millones de personas, pero si le agregamos a las personas que viven en las ciudades satélites, que son ciudades cercanas, en el día a día, porque van a ir a Bogotá a trabajar, probablemente la población flotante de esta ciudad se dispare 2 millones más de personas. ¿Qué quiere decir esto? Que en números particulares la ciudad tiene un cap de habitantes, como digamos 10 millones. Sin embargo, en el día a día probablemente reciban muchas más personas derivadas de estas ciudades satélite, que muchas veces las personas ni siquiera pasan mucho tiempo ahí, sino solo las usan para dormir porque tienen que ir a trabajar en la ciudad principal.
Esto lo que genera es muchísimos problemas asociados, por ejemplo, con el tráfico, con el desarrollo, incluso con la obtención de trabajos, porque una ciudad está, digamos, planificada para obtener un cap máximo de personas. Entonces, este fenómeno principalmente se está dando en las ciudades que cada vez están creciendo más y que probablemente ya no dan abasto. Esto está pasando también, por ejemplo, en Quito. Quito es una ciudad de 2,5 millones, pero que no tiene a dónde más crecer. Sin embargo, hay como 3 ciudades satélites cerca. Tenemos a Sangolquí, tenemos a Cumbayá y tenemos a Tumbaco. Son ciudades particulares donde la gente muchas veces duerme, donde la gente muchas veces no se come y ya, pero sin embargo trabaja en la ciudad principal, generando todo este tipo de problemas que puede estar asociado a la población flotante. Entonces, hay otro tipo de fenómenos que también aumentan la población flotante. De hecho, vamos a hablar justo en la siguiente diapositiva de digitales y los procesos de migración. Eso aborda de esta manera. ¿Cómo es que esto impacta en el tema de vivir? Y es que muchas veces el hecho de que exista población flotante, el hecho de que existan estas ciudades satélites, es un buen pretexto para que el gobierno no ejecute política pública asociada a la vivienda. ¿Por qué? Porque ¿por qué voy a brindar más vivienda en mi ciudad grande si se pueden ir a vivir a la ciudad que solo queda a 20 minutos o a media hora? Pero esto es lo que es que las tengan gastos, ¿no es cierto? Entonces, probablemente en detrimento la calidad de vida de las personas. Es importante que la vivienda y su acceso siempre tiene que ir de la mano de la calidad de vida de las personas, no solo con garantizar vivienda, porque si no es vivienda, vivienda con servicios o vivienda con capacidad de desarrollo económico y laboral, es muy complicado. Muchas veces la ciudad de satélite tiene un problema endémico y es que su producción laboral es limitada. Como cantidad de personas se van a trabajar a la ciudad, el desarrollo de esta ciudad se ve estancado. Entonces, los que nacen de ciudades satélites, las oportunidades se vuelven escasas. Entonces, ahí es donde se acrecentan mucho más estos problemas asociados a la vivienda. Yo no sé si, Mau, eso cubre más o menos tu pregunta. Igual creo que hay unas preguntas al final en donde podemos discutir un poquito más este tema del desborde popular en las periferias. Vamos a hablar finalmente de las personas vulnerables. O sea, esta es una acotación previa a los nuevos modos de vida. Y es que yo creo que esta es la manera más sencilla de ponderar un debate de housing. Y es que muchas veces los fenómenos de vivienda, como gentrificación, procesos de zonificación, hace que las personas vulnerables muchas veces sean sistemáticamente excluidas. Simple y sencillamente porque un proceso de gentrificación involucra un desarrollo de la clase media alta, excluye a estas personas vulnerables. Asimismo, la zonificación muchas veces en urbano, económico, productivo, eficiente, que deja de lado las necesidades de estas personas vulnerables. ¿Por qué? Porque básicamente no encajan en el estándar de la modernidad. Y ese es uno de los paradigmas más fuertes que está pasando actualmente en el tema de la vivienda. Y es que los estándares de la modernidad en términos de la vivienda, las personas vulnerables muchas veces no encajan en eso y hacen que la planificación urbana los ignore sistemáticamente, no los tomen en cuenta, sean básicamente un cero a la izquierda en muchos de esos desarrollos de políticas públicas. Y el reto en debate es de entender cómo acoplar estos procesos para que el impacto sea mínimo en las personas más vulnerables. Creo que hay muchas maneras de hacerlo, pero ese es su reto. Piénsenlo para cuando tengan un debate de housing. Solo sea personas vulnerables, como políticas públicas de desarrollo de vivienda que sí incluyan a estas personas vulnerables. Finalmente, para ir como cerrando el taller, va a hablar sobre nuevos modos de vida, y esto es como un recap, digamos, un montón de cositas particulares que son importantes, que están sucediendo actualmente y que muchas veces salen en debates de ellos. Vamos a hablar primero sobre los nómadas digitales. Lástima que voy a otra vez a usar a Fabián, y Mau también está en ese debate, si no me equivoco. Debate sobre housing y sobre nómadas digitales. Y nuestro caso en particular es explicar por qué estos nómadas digitales generan procesos de aumento de precio de gente digital. Pues la crítica más fuerte de Fabián fue: las zanahorias no van a subir de precio. Y yo, al final ganamos, pero lo importante que vamos a ver aquí es cómo se generan los problemas de los nómadas digitales. Los nómadas digitales, en particular, son personas online
trabajar de manera remota y vivir en cualquier lugar diferente. ¿Cómo se ve esto? Por ejemplo, que son ciudadanos gringos que trabajan para una empresa de desarrollo de software, pero que están viviendo en Ecuador o que están viviendo en Colombia. Personas europeas que están viviendo no sé qué parte del mundo. Este fenómeno también se da a la inversa. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo que tengo un trabajo remoto y a veces vivo en Quito, a veces vivo en Bogotá o a veces estoy en otros lados, o cualquier otra persona que pueda tener la facilidad de moverse sin la necesidad de perder su empleo. ¿Qué es lo que generan los nodos? El tema fundamental, el momento de afectar al tema de la vivienda, es que estos generan una especie de gentrificación momentánea, porque no es gentrificación per se lo que ellos generan. Lo que ellos generan es, imagínense que llega un grupo de 200 personas provenientes de Estados Unidos que ganan en dólares y llegan a la Ciudad de México, en donde está el peso, en donde las cosas son significativamente más baratas, en donde probablemente su capacidad de arrendamiento sea muchísimo mayor. Y dicen, oh, yo me quiero quedar a vivir en Sueco, que en ese momento en particular es que está comenzando a entrar un flujo particular de capital, pero también de personas que hacen que donde sea que se queden estas personas comiencen a encarecer las cosas, ¿no es cierto? Pero esto es momentáneos, porque la particularidad de los nómadas digitales es que no se quedan para siempre. Esto trae dos problemas asociados. ¿Qué quiere decir? Uno, que probablemente el tiempo en el que se quedan sea en donde los precios se disparen, pero dos, hace que muchas veces las viviendas comiencen a sufrir fenómenos de reemplazamiento total. ¿Qué quiere decir? Que los edificios o los dueños de edificios ya no quieren rentar a personas mexicanas, sino quieren ponerse un Airbnb para rentar al gringo que viene a trabajar en Ciudad de México. O de ese tipo de cosas. Pero como se dan cuenta, esto lo que genera es patrones y picos momentáneos, porque los nómadas digitales están constantemente saltando. Pero además hay un segundo problema asociado que evita combatir esto a nivel de la vivienda, y es que muchas veces las nómadas digitales no pagan impuestos. O sea, si yo voy a vivir 4 meses en Colombia, yo no tengo que pagar impuestos. Si una persona desde Europa viene a vivir 5 meses en Ecuador, esta persona no tiene que pagar impuestos. Entonces, la capacidad por la diferencia en la gentrificación, donde la clase media, al acoplarse a sectores y comenzar a innovarlos o lo que sea, subiendo estos, aporta impuestos, en este caso, no. Entonces, eso genera un problema de acceso a la vivienda pública también, por las dos razones. Uno, genera picos momentáneos de gente entrando al país, pero yéndose rápido, haciendo que las personas o los landlords o los dueños prefieran a ese espacio con plataformas como Airbnb o lugar rentar de manera fija a personas mexicanas, a personas colombianas que vivan en ese lugar. Este es un problema latente actualmente en Ciudad de México, en donde muchas personas se están viendo desplazadas, porque el casero ya no les quiere cobrar $200 de renta, les quiere cobrar 400 o hacerse un Airbnb, o básicamente guardar $200 del mes, cobrando $50 la noche, personas que lo pueden pagar. Entonces, ese es un fenómeno que está afectando de políticas públicas a nivel actual. Entonces, como ven, técnicamente son visitantes, son turistas que están quedándose ahí. No están produciendo actividad económica en el país, tampoco les pueden decir están trabajando ilegalmente porque siguen produciendo para su país de origen. Entonces, hay un dilema fundamental ahí que aún se está evaluando cómo ejecutar política pública asociada a los nómadas digitales. En muchos países ya se está haciendo, por ejemplo, en París se están aprobando normas para frenar y regular los Airbnb, o en Portugal, donde actualmente ya vamos a ver cuando lleguemos a las políticas que está ejerciendo Portugal para garantizar el acceso a la vivienda. Pero una de esas es limitar completamente el acceso a plataformas en cierto tipo de... Esas son las maneras en las que se está combatiendo esto. Sin embargo, es muy importante entender que la manera en la que las personas se mueven con su trabajo influye en la vivienda de otro de personas. Segundo, con respecto al tema de nuevos modos de vida, vamos a hablar sobre la residencia colectiva. Y es un fenómeno que está pasando mucho actualmente. Viene de la mano de las dificultades económicas que Fer les explicó, ¿no es cierto? Cada vez todo cuesta más, cada vez acceder a créditos es muy difícil, cada vez los jóvenes tienen menos dinero, entonces surge un vivienda que es la residencia colectiva. Es
básicamente la dificultad de acceder a vivienda propia genera fenómenos de agrupación en inmuebles de muchas personas. Esto se puede ver y se puede romantizar como en Friends o en How I Met Your Mother, que tienes a sus 4 amiguitos compartiendo piso en Nueva York, pero también se puede entender como mucha gente teniendo que rentar un cuarto en departamentos de 8 cuartos, conviviendo con 15 personas que tal vez ni se conozcan, lo que puede acoplarse su presupuesto, porque la vivienda está tan cara, no se pueden dar el lujo de un estudio, de un departamento, es un cuarto en una residencia colectiva. Esto es un problema de política particularmente importante. ¿Por qué? Porque en los registros del gobierno o en los registros de cualquier entidad, esta persona tiene casa, está bajo arrendamiento, tiene casa. Sin embargo, esta casa no necesariamente cumple los estándares particulares de vivienda. ¿Por qué? Porque probablemente tenga que compartir un baño con 8 personas, probablemente no tenga capacidad de acceso a cocinar. Todos los problemas asociados que les venía diciendo ver se dan de esta manera. Entonces, la residencia colectiva en sí no es mala. De hecho, como les digo, hay series que la romantizan como Friends, como How I Met Your Mother y tal. Sin embargo, sí puede tornarse en algo negativo en el momento en el que se ve que es una manera de ocultar los problemas sistémicos de acceso a vivienda que tienen las personas. Como todo está tan caro y nadie puede rentar un piso, es más fácil coger 4 cuartos entre 8 personas y ahí vivir. Y esto particularmente afecta mucho más a las personas vulnerables que en condición de vulnerabilidad tienen que priorizar dónde dormir y probablemente acaben durmiendo en un cuarto con 8 personas, porque esa residencia colectiva es algo a lo único a lo que pueden aspirar actualmente en el mercado de vivienda. En tercer lugar, vamos a hablar un poquito de lo que es la migración. Y es que la migración, ya sea forzada o voluntaria, afecta a la manera en la que se obtiene acceso a la vivienda. Pero además hay un creciente auge de la migración laboral. Perdonen los typos, por alguna razón mi teclado decidió decir que le caigo bien. ¿Por qué es esto? Porque justo con todo lo que veníamos diciendo, cuando hay flujos migratorios de mucha gente entrando en un lugar, es probable que o los costos de la vivienda se encarezcan o no haya en sí acceso, o sea, no haya vivienda. Y eso es lo que genera todo lo que les decía Fernanda de gente teniendo que hacer invasiones. Por ejemplo, las lomas de Perú, por ejemplo, los barrios más marginales de Guayaquil y ese tipo de zonas en donde la gente no ve otra alternativa más que acoplarse e invadir ciertos terrenos porque es la manera en la que se pueden como garantizar un techo. Entonces, la migración, principalmente cuando es migración forzada, por ejemplo, guerras, por ejemplo, hambrunas, por ejemplo, desastres naturales o, por ejemplo, oportunidades, muchas veces desemboca en personas con poca calidad de vida en la vivienda que acceden, pero además añadiéndole un problema enorme al gobierno. ¿Por qué? Porque ahora tiene que buscar una manera de ejecutar política de vivienda para personas. Entonces, hay un hueco gigantesco con respecto a esto, pero es importante entender que todo tipo de proceso migratorio sí o sí va a afectar, ya sea en la zonificación, en la planificación urbana o en la manera en la que se ejecutan políticas públicas asociadas a la vida. Pero además, hay un auge actualmente y es el auge de la migración laboral. ¿Por qué? Porque cada vez estamos en un mundo globalizado en donde yo desde Quito puedo aplicar un trabajo en Nueva Zelanda. Eso lo que genera es que cada vez haya más gente viéndose obligada a moverse por necesidad laboral. Eso entonces lo que genera es ciertos grupos de personas llegando a... esto es particularmente importante porque también ese tipo de migración puede afectar la manera en la que se ejecuta política pública de la vivienda y tiene que ser muy bien considerado. Entonces, eso se los explico para cuando tengan que usar en un debate y están en housing, están hablando de migración, recuerden que eso puede influir en la manera en la que se ejecutan ciertas políticas. En cuarto lugar, quiero hablar del movimiento Ocupa. Yo sé que es como un champús de todas las cosas. El movimiento Ocupa es un movimiento social que permite el acceso a ocuparlas en contra de la... Este tiene una matriz, se está dando en muchos lugares en donde la vivienda está cada vez más difícil. En breve, tú, landlord, tienes 4 apartamentos, yo me veo legitimado en ocupar uno de tus apartamentos que no estás rentando y que no estás usando, porque prefiero y creo que una vivienda digna es más importante que esta propiedad privada o que respetar a este tipo de personas y su propiedad privada. Entonces, cada vez hay más movimientos. Este es un fenómeno muy fuerte y creciente, principalmente en Barcelona,
en donde la crisis de la vivienda también se siente, y lo que buscan en esencia es esto, es demostrar que el acceso a la vivienda está por encima de cualquier normativa o propiedad privada. ¿Por qué? Porque hay injusticias sistémicas. No es justificado que una persona tenga 2 apartamentos, uno solo para veranear y uno en donde se viva, haya 50,000 personas en situación de calle. Esto va un poco de la mano con la ejecución de políticas públicas que hizo Portugal. Recientemente les invito a investigar un poquito más sobre eso, pero Portugal se dio cuenta que el acceso a la vivienda en su país estaba muy pegado, o sea, estaba muy, muy mal. Entonces dijo, vamos a limitar y poner restricciones a los nómadas digitales de Airbnb. Vamos a hacer que obligar a que los landlords, o sea, obligar a que no puedan existir viviendas abandonadas por cierto tiempo. O sea, más de 4 o 5 meses una vivienda no puede estar o en alquiler o rentada o en algo para garantizar que estas personas que tienen múltiples viviendas se vean en la obligación de rentar y de brindar acceso a las personas. Entonces, es una de las maneras en las que muchos de los movimientos sociales de ocupación de viviendas han buscado para poder conseguir políticas públicas que les puedan brindar. Estos movimientos se están replicando en muchas zonas y en muchas zonas, de hecho, hay legislación que los avala. ¿Qué quiere decir? Que en muchas zonas, cuando tú ocupas un bien inmueble por determinada cantidad de años, no estoy muy seguro de exactamente cuántos años, creo que es 10 o 5 años, y tú puedes demostrar que tú estuviste ahí, que tú pagaste la luz, que tú pagaste el agua de ese lugar, tú puedes apropiarte a nivel de propiedad privada de ese lugar. Entonces, esto es algo que se está replicando mucho y que se está volviendo un patrón constante en muchos lugares ante la crisis tan grande de vivienda que existe. Pero también eso desencadenó muchas respuestas de los landlords y de los dueños de apartamentos y de viviendas para evitar que eso pase. Y finalmente, el último tema que quería abordar en este champús de nuevos modos de visa, Golden Visa. Importante para la vivienda, por 2 razones. Primero, en muchos países se puede pagar por ser ciudadano y por adquirir residencias. ¿Cómo vemos esto? En muchos países, principalmente en la Unión Europea, tú puedes llegar y decir, hey, yo traigo una inversión de $150,000, dame la residencia, y te la dan. Porque básicamente me estás trayendo inversión a mi país. No creo que es un valor tan bajo como $150,000, porque son como 1,000,000 o más. Sin embargo, esto lo que genera es que personas adineradas puedan adquirir residencias de ciertos países que luego puedan entorpecer los mercados de vivienda. Esto, de hecho, fue la manera en la que Portugal también combatió su crisis de vivienda actual, fue frenando completamente las Golden Visas. A Portugal ya no pueden llegar personas a decir, hola, yo quiero ser portugués y voy a comprar este edificio por $1,000,000. No, eso ya no existe en Portugal. ¿Por qué? Porque el problema fundamental fue que muchas personas las estaban usando para adquirir, por ejemplo, bienes inmuebles en otros países, ya sea para salvarse o sea, para obtener exención impositiva de impuestos, pero también para obtener otro tipo de fuentes y réditos económicos, pero que a costa del acceso a la vivienda de otro tipo de personas. Entonces, una manera de cortar eso fue la ejecución de la política pública de Portugal. El otro día vi un TikTok y le tomé un screenshot a una de esas infografías, estuvo muy bacano, entonces si quieren me escriben y se los mando, sobre cómo se ejecutó la política pública de la vivienda en Portugal. Sin embargo, lo importante aquí es entender que estas Golden Visa también pueden afectar a la manera en la que la vivienda se puede desarrollar, principalmente por el ingreso tan desprevenido de inversores o de mucho dinero, con el único objetivo de obtener la residencia, obtener una propiedad y nada más. Entonces, así es como puede llegar a terminar de afectar al proceso de creación de vivienda y de ejecución de política pública. Hasta aquí, en este 5, o sea, yo sé que esto fue un champú y tuvo 80,000 cosas, pero solo es como para ver como el auge de nuevas maneras de vivir a partir del housing y de la vivienda. Si es que alguien tiene una pregunta, es su momento. Y si no, pues, bueno, preguntas. Cualquier persona es libre de levantar la mano, escribirla por el chat. Les daré un minutito. Si no hay preguntas, este taller fue armado por Fernanda y por mí, bajo la necesidad de poder democratizar un poquito al circuito lo poco que sabemos sobre casitas, y de verdad esperamos que pues sea útil, lo usen, vengan nuevos debates de housing, vengan nuevos debates de desarrollo urbano, vengan nuevos debates de transporte público, que me parece que enriquecen mucho el circuito y que probablemente vayan a venir en muchos torneos venideros. Entonces, si no hay más preguntas, eso es todo. Espero que les haya gustado el taller. Y pues me voy a tomar el atrevimiento de decirlo también por Fernanda. Si tienen dudas o si es que quieren profundizar en algún concepto,
o lo que sea, no duden en escribirnos, estamos muy abiertos. Personalmente este tema me gusta mucho, me gustan mucho los debates de housing, entonces encantado de atenderles a todas las personas.